En Lucas capítulo 8, versículo 22, vimos: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Quiero recordarte acá que dijo pasemos, no dijo pasen. El Señor Jesús no se quedaba en una orilla mirando a ver cómo hacemos, no, Él está. Pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, Él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a Él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Mire, no vamos, por favor, a perder de vista que los discípulos acaban de tener un susto tenaz, pero también acaban de ver una faceta del Señor Jesús impresionante, y es cómo aplaca aquella tempestad con una orden, una solita. En ese interregno, recordemos también que en la orilla les había dicho: pasemos al otro lado. Mientras se da todo eso, lo de la tempestad, lo de ver la bonanza, etcétera, etcétera, ¡prum!, la barca llega a la otra orilla para donde iban. Entonces no hay como mucho tiempo de sentémonos a meditar a ver qué fue lo que pasó. No, la barca llegó. Y dice que arribaron a la tierra de los Gadarenos. Ahí vienen los que acaban de pasar uno de los sustos grandes de sus vidas. Y la gente que los va a recibir, es decir, los de Gadara, no tienen ni idea de lo que ocurrió en la barca. O por lo menos no saben de la experiencia que vivieron esos discípulos. Los mismos discípulos, a veces pienso, años después deben haberse reído de ellos mismos, de su infantil fe, ya más maduros, ya más llenos de fe, ya más conocedores del Señor en forma. Y entonces arriban a la tierra de los Gadarenos. Está en la parte oriental del mar de Galilea, a unos 10 kilómetros. En Marcos, porque recuerden que este pasaje también aparece en Marcos y en Mateo, dice: y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Mateo lo mira y dice: cuando llegó a la orilla, a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos. Es decir, el énfasis que quiero hacer acá es que llegaron. Miren, cuando el Señor Jesús le dice a uno que va a llegar, uno llega. Otra cosa es que uno piense que no va a llegar, pero que llegaron. Y esa situación íntima que ocurrió entre el Señor y ellos, quedó ahí, entre el Señor y ellos. Que lo hayan contado después para que nos sirva a nosotros, lindo. Pero ellos la vivieron. Voy a leerte rápidamente los dos pasajes. Cómo lo narra Marcos y cómo lo narra Mateo. Permítame, ¿cuál es el afán? Voy a leer el pasaje completo y luego lo vamos a desglosar en Lucas. Marcos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie más podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre, de día y de noche,
andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la oscuridad, en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mateo es más concreto y dice, en el capítulo 8, versículo 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id, y ellos salieron. Y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y vinieron a la ciudad. Contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Bien, cierro el paréntesis de lectura de lo que aparece en los otros 2 evangelios acerca de este mismo pasaje. Lucas nos dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Habíamos visto que el Señor Jesús quería descansar, pero trabajo es el que lo aguarda en esta otra orilla, porque dice, al llegar él a tierra, mejor dicho, apenitas se bajaron, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Pero no es el representante de una delegación de recepción, de jolgorio y de alegría. No. Era un hombre, pero no era humana en toda su expresión, su presencia. Miren, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. ¡Ay, John, demonios! Sí, demonios. El tipo era un poseso, estaba poseído. Y dice que desde hacía mucho tiempo, Lucas siempre haciendo alarde de los detalles. Qué hombre tan estudioso, tan técnico. Pensemos en que ese mucho tiempo significa largos años. Este hombre largos años golpeado por la miseria y la brutalidad de las tinieblas y por sus agentes, en este caso demonios. Y si a eso le agregamos la caída misma de la humanidad cuando pecó y el estar sujeto a pecado
y a la comisión de pecados por esa naturaleza caída. Este endemoniado representa mucho. Marcos dijo, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Mateo, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Interesante. Mateo me habla de que son 2. Lucas continúa y dice, y no vestía ropa ni moraba en casa. Esta persona estaba desnuda. Ni moraba en casa. Pensemos que también desde hacía mucho tiempo. Entonces, desnudo y sin morada normal, dice que habitaba en los sepulcros, sino en los sepulcros. Sí, en el cementerio. Recordemos que las tumbas de aquella época muchas veces eran cuevas adaptadas para ese uso. Mire si no lo de Lázaro, tuvieron que mover la piedra porque el cuerpo de Lázaro estaba allá dentro de esa sepultura. Que tenía su morada en los sepulcros, dice Marcos. Literalmente vivía allí. Y Mateo me dice de estos 2 endemoniados que eran feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. O sea, ya con un solo endemoniado de este calibre era peligroso ese paraje. Con 2, doblemente peligroso. Mateo entonces duplica el asunto. Sino que moraba en los sepulcros. Ahora, ¿cuál es la reacción de este hombre poseso cuando ve a Jesús? Lucas dice, al ver a Jesús lanzó un gran grito, el endemoniado. La playa debía estar un poco lejos del cementerio, pero hasta allá llegó. Dice que al ver a Jesús, los demonios que estaban en el endemoniado lo vieron y lanzó un grito. Claro, los demonios usan la voz del poseso. Recuerden que habitan dentro de él. Hablaremos de eso, si Dios nos lo permite, a fondo, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, cuando el Espíritu Santo, si a bien lo tiene, nos permita renovar entendimiento juntos con él. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. Postrarse a los pies acá será de súplica, pero no de adoración. Pero por lo menos, permítame pensar que este endemoniado hace algo que los discípulos del Señor Jesús hasta el momento no habían hecho. Es que cuando no se conoce la grandeza de Dios, ni modo que uno pueda postrarse ante ella. Más adelante los discípulos lo harán, pero en este momento estamos asistiendo a un evento muy interesante. En las tinieblas se conoce de la grandeza de nuestro Señor. Exclamó a gran voz. Marcos dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Se le fue así, encima. Y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes conmigo? Recuerden, el que está hablando es el demonio. ¿Qué tienes con nosotros? Como eran 2 en Mateo, allí se nos dice en plural. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por nombre propio conocen al Hijo. Cuando le dicen Hijo del Dios Altísimo, conocen al Padre. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Mateo dice, Jesús, Hijo de Dios. Por favor, no deje volar su mente. Reténgala acá. Son demonios hablando. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Y miren lo que hacen. Te ruego que no me atormentes. Los demonios también hacen peticiones. Es más, saben a quién hacérselas. Marcos, en su
evangelio nos trae más luz. Allí el demonio, a través del endemoniado, dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. Vea usted, es un intento como de exorcismo a la inversa. Por poco le dicen: Jesús, te reprendo en el nombre de Jesús. Mateo, en esto sí es amplio. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Qué interesante. ¿A qué tiempo se referirá Mateo que los demonios están? ¿A qué tiempo estarán refiriéndose esos demonios? ¿Será cuando sean lanzados a la perdición eterna? Pero mejor no especulemos, no especulemos. En todo caso, te ruego que no me atormentes. Este demonio y este endemoniado parecen olvidar que para el Señor Jesús siempre es tiempo de hacer lo que Él como Dios puede hacer. Él es soberano. Te ruego que no me atormentes. ¿Por qué le dicen esto? Dice la Escritura: porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Obviamente, el Señor Jesús no le estaba hablando al hombre oprimido, le estaba hablando al opresor. Y cuando le estaba ordenando que saliese del hombre, era que dejara libre a aquel pobre hombre. Marcos nos muestra la fórmula que el Señor Jesús usó y dice: sal de este hombre, espíritu inmundo. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Años. Los demonios son ocupadores de cuerpos. Lucas lo muestra, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Nuestro Galeno, nuestro médico, nuestro científico, contándonos que hay un mundo invisible que existe. El hecho de que no se vea no significa que no existe y trae consecuencias a nuestros ojos. Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. ¿Qué hacía la gente con respecto a este problema? Porque este hombre o estos hombres, según Mateo, eran un problema para la comunidad, dice Lucas, y le ataban con cadenas y grillos. Este pobre hombre, además de estar encadenado por dentro, también lo estaba por fuera. Pero su fuerza era impresionante. Pero era una fuerza lesiva. Se causaba daño y causaba daño. Se causaba dolor y causaba dolores. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Qué fuerza diabólica la que tenía este sujeto. O los demonios que en él estaban a lo que lo llevaban. Era impelido por los demonios a los desiertos. No era la voluntad del hombre estar viviendo en aquellos sepulcros o en lugares desiertos. No, señor. Los desiertos, recordemos, eran tenidos como lugares de tormento. Uno no va al desierto pues como a pasar bueno. Marcos va más allá y nos dice, centrémonos un poco en el Evangelio de Marcos en el mismo pasaje. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Era indomable el sujeto. Y continúa Marcos diciendo, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Es decir, a nivel humano, los vecinos de este señor, inclusive sus familiares, pensemos en sus familiares, intentaron inmovilizarlo, pero no pudieron. Trataron de hacer algo en sus fuerzas humanas, pero no hallaron solución, porque Marcos nos dice, y nadie le podía dominar. Nadie hasta el momento. En su familia se habían dado por vencidos. Entre sus amigos se habían dado por vencidos. Los vecinos se habían dado por vencidos. Las autoridades, que seguramente había ya autoridades civiles y militares, también se habían dado por vencidas. Los religiosos también se habían dado por vencidos, porque recordemos que también había mucho exorcista ambulante por aquellas regiones. Y nadie le podía dominar, dice Marcos, y siempre de día y de noche. Es que el asunto no era que el hombre
se manifestara de esta manera los lunes y los martes se calmara y los miércoles otro poquito y empezar otra vez. No, era constante, sin descanso esta situación. Y gritando constantemente porque dice, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, a los gritos por todos lados. Qué cosa tan horrible. E hiriéndose con piedras. Se dañaba a sí mismo y a los demás. En el versículo 30 de Lucas capítulo 8, Lucas dice, y le preguntó Jesús, ojo pues, el Señor Jesús habla con el demonio. ¿Cómo te llamas? O sea que los demonios tienen nombre. John, entonces yo debo hacerle ese test a una persona en demonio. No, por favor. Estamos viendo cómo el Señor Jesús hizo las cosas. ¿Cómo te llamas? Y él le dijo, Legión. El demonio le respondió. Legión, la palabra usada acá, según los estudiosos parece hacer referencia a los 4.000 o 6.000 soldados de una legión romana. Qué horrible la condición de este hombre. Si nos atenemos a eso, estaríamos pensando que mínimo miles de demonios estaban en él. Legión me llamo. Qué insolente, ¿no? Pero a la vez está obedeciendo. El Señor Jesús es el que pregunta. Y él dijo, Legión, porque muchos demonios, agrega Lucas, habían entrado en él. Hombre, es que esto es un lujo que estemos leyendo en el Evangelio escrito por un médico. Estas situaciones que pueden llamar a algunos paranormales. Porque muchos demonios habían entrado en él. Una persona, muchos demonios. En Marcos se nos dice, Legión, Legión me llamo, porque somos muchos. Ahora, estos que son muchos, llamados Legión, ¿qué hacen con el Señor y ante la pregunta del Señor? Luego de responderle quiénes eran y cómo se llamaban, le dicen, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Este rogar es suplicar, que no los mandase al abismo. Hablemos un poco de este abismo. Ya lo vimos un poco en las cápsulas de Apocalipsis, así que transliteremos nomás. ¿Dónde más se menciona abismo en las Sagradas Escrituras? En Apocalipsis 9, versículo 1 al 2. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, o sea que es un lugar. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Recordemos también, si usted lee ya juiciosamente, que de ese humo salieron una especie de criaturas más adelante. En Apocalipsis 9:11 se vuelve a mencionar. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Hay un administrador, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Como no es nuestro énfasis, solo estamos trayendo referencias, sigo. En Apocalipsis 11, versículo 7, dice, cuando hayan acabado su testimonio, los dos testigos, la bestia que sube ¿de dónde? Miren acá, del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. En el capítulo 17, versículo 8 de Apocalipsis dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Entonces, pensemos, por favor, por ahora, que el abismo es un lugar donde se sugiere que es como mínimo de prisión y de castigo. Los demonios, acá por algo están rogándole al Señor que no los mande a ir al abismo. No debe ser un lugar agradable para ellos. En Apocalipsis capítulo 20, del versículo 1 al 3, se vuelve a mencionar el abismo. Dice,
vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. O sea que tiene ciertos requisitos para entrar o salir. Y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, o sea que lo dejan salir del abismo, así como lo entraron al abismo. En Lucas, como acabamos de leer, en este versículo 31 del capítulo 8, dice, y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Esas son las referencias que tenemos por ahora acerca de lo que es el abismo, pero continuemos. El Evangelio de Marcos, hablando de este mismo pasaje que estamos mirando en Lucas capítulo 8, dice, y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región, lo cual nos lleva a pensar de que estos demonios son territoriales, obran en determinadas regiones, en determinados lugares geográficos. Interesante. Bueno, nos fuimos mucho por las ramas, volvamos al centro. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y dice la Escritura, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Era una región de cría de cerdos. Marcos dice, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Mateo, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Estos demonios parece que para poder circular debe ser en cuerpos, sean humanos, y aquí se nos está abriendo la posibilidad a que sean animales también. Le rogaron que los dejase entrar en ellos. Los animales también pueden ser ocupados por demonios. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, dice Marcos. Si nos echas fuera, dice Mateo, permítenos ir a aquel hato de cerdos. ¿Y saben qué hizo el Señor Jesús? Les dio permiso. Jesús les dio permiso. Id, les dice en el Evangelio de Mateo. Miren, aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente que ha levantado la voz por estos cerdos. ¿Cómo el Señor Jesús permite eso a unos animalitos inocentes? Se han escrito folletos sobre el asunto. Yo solo les voy a hacer referencia a lo que Barclay, un pensador bíblico, dice. En forma de pregunta comienza diciendo, ¿cómo podía jamás compararse el destino de los cerdos con el del alma inmortal de un hombre? Y continúa diciendo, hay un sentimentalismo barato que languidece triste por la pena de un animal y no destinaría un cabello para el miserable estado de millones de los hombres y mujeres de Dios. En la escala de proporciones del Señor, no hay nada tan importante como el alma humana. Cierro el paréntesis. Y les dio permiso. Y efectivo. Y los demonios salidos del hombre, no pierda de vista por favor que son demonios, los espíritus inmundos, como son llamados por Marcos, entraron en los cerdos. Chumbulón, allá se les metieron, en los cuerpos de los cerdos. Marcos dice, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000 marranos. Y ellos salieron y fueron a aquel hato de cerdos, dice Mateo. El caso es que entran, mínimo 2000 cerdos según Marcos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago. Se precipitaron al mar, dice Marcos. Recordemos que ya describimos el lago y claro, se puede tratar como mar por la abundancia de aguas.
Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Murieron los marranos, se ahogaron, dice Marcos, perecieron en las aguas, dice Mateo. Entonces, respiremos un poco. ¿Qué pasó aquí? El Señor Jesús había dicho, pasemos al otro lado. Llegaron a la tierra de Gadara. Estando allí, se le aproxima a los gritos el endemoniado. El Señor Jesús, en vez de decir, ay no, estoy muy cansado para echar ahora fuera demonios, me voy a ir a acostar, quédese así, ¿para qué permitió que los demonios? Nada, inmediatamente se ocupa de la necesidad del sujeto. Acabamos de ver cómo expulsa los demonios y los demonios entran a los cerdos. Y tenemos ahí, mínimo, flotando sobre las aguas, 2,000 cerdos ahogados. Un ex endemoniado. Los discípulos que venían del susto de la barca, ahora no sé cómo están. La gente de alrededor. Y el Señor Jesús, impávido, como siempre. Porque Él es Jesús. ¿Qué ocurre? Dice Lucas. Y los que apacentaban los cerdos, los cuidadores, pensemos en la inversión para criar 2,000 cerdos. Si uno a veces se ve a gatas para comprar una librita, para hacer unos chicharrones, ahora imagínese 2,000 cerdos junticos. Estos que apacentaban los cerdos, que vivían de eso, que habían sido contratados para eso, tal vez eran de ellos esos cerdos. Cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, se fueron asustados. Es que nadie hasta el momento había visto algo así. Es el Señor Jesús manifestándose. Huyeron, dicen Marcos y Mateos. Y yendo dieron aviso en la ciudad y en los campos. Sí, contaron todas las cosas, dice Mateo, y lo que había pasado con los endemoniados. A los que les contaron, los que huyeron, salieron a ver lo que había sucedido. Toda la ciudad, dice Mateo, vino a ver qué fue lo que pasó, qué es ese escándalo, y vinieron a Jesús. Pero veamos a qué vinieron. No todo el que viene a Jesús es para algo bueno o para sujetarse a Él. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, el exendemoniado, el liberado, el liberto, el que había tenido a legión, dice Marcos, sentado a los pies de Jesús, obviamente agradecido, vestido y en su cabal juicio. Vestido, había recuperado su dignidad. Sano de la mente, quiere decir este cabal juicio. Pulcro y cuerdo está allí. Sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y sabe qué? Esos a los cuales los que cuidaban los cerdos les habían contado, cuando vienen a Jesús y ven esto, dice, tuvieron miedo. ¿Quién los entiende pues? Recordemos que antes no podían pasar por ese paraje. Salían aporreados o golpeados o los despachaban a las pedradas el endemoniado o los dos endemoniados, como dice Mateo. Ahora lo ven ahí libre y tienen miedo, pero es un miedo híbrido. Recordemos que los discípulos también se asustaron cuando el Señor Jesús increpó al viento y después hubo una gran bonanza. Es un miedo reverente, pero a la vez no, porque dice, y tuvieron miedo, y los que lo habían visto, al endemoniado, porque lo habían tenido haciendo daños entre los sepulcros y por allá por los desiertos, años. Y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Es decir, mire, lo liberó de esta manera. Marcos dice, y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. No pierda de vista los cerdos. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos, todos sin excepción, le rogó que se marchase de ellos. Al Señor Jesús, que se fuera. Mejor dicho, si había más endemoniados en esa región de Gadara, se quedaron posesos. ¿Por qué? Porque esta gente, en vez de decir, vea, conocemos otros casos, por favor, se los traemos para que hay más enfermos. No, esos enfermos y endemoniados, si los había en la región de Gadara, se quedaron tal cual. Estos gadarenos tal vez temían más desastres sobre sus bienes y como la plática pesa en los corazones que no tienen a Dios, los milagros no siempre son celebrados.
pesan más 2.000 cerdos que un hombre viviendo dignamente. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y cuando lo dieron, le rogaron que se fuera de sus contornos, pues tenían gran temor. ¿Y sabe qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús no montó en cólera, no sacó el lanzarrayos y los fulminó. No. ¿Sabe qué hizo el Señor Jesús? Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Se fue. De hecho, iba allá a descansar y no pudo. Parece que el Señor Jesús no se queda donde no lo quieren. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Pero si hay alguien que celebra la cosa. Y el hombre de quien habían salido los demonios, el liberto, veamos cuál es su actitud. El que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. ¡Qué hermosura! Es que ¿con quién más quiere estar un liberto? Como que tampoco quería quedarse entre los gadarenos. Le rogaba, déjame ir contigo. Este hombre me enseña mucho, tanto que ha hecho el Señor Jesús por mí. Y a veces no quiero estar con él, qué ingrato es uno, es sucio de toda suciedad. Pero este no, le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, miren, el Señor Jesús no se lo permitió, dice Marcos. ¿Qué le dijo? Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vaya a los suyos. Le impuso la gran comisión, pero si nadie lo ha discipulado, le impuso la gran comisión. Pero si no ha hecho el curso bautismal, ni siquiera lo han bautizado, le impuso la gran comisión. Pero si no ha hecho seminario 1, 2 y 3, le impuso la gran comisión. Vuelva a su casa. Esta gente echó al Señor Jesús de su territorio, pero el Señor Jesús les dejó un testigo. Porque el Señor Jesús sabía que por lo menos, los demonios eran quienes los tenían atados. Estos que estaban y lo estaban exigiendo que se fueran, estaban atados por su codicia, por sus temores, por su avaricia, por cuanta cosa. ¿Quién estaba peor? ¿El que vivía en los sepulcros o los que estaban viviendo en sus casas y pasaban todos los días y lo veían? Vete a tu casa y a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vaya, testifique. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y saben, el tipo no dijo, el tipo no hizo, él sencillamente fue a hacer lo que el Señor Jesús le ordenó, obediente, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, dice Marcos. Polis, ciudad, Deca, 10. Por lo menos 10 ciudades recibieron el testimonio de este exendemoniado gadareno. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¡Qué interesante! El Señor Jesús le dice, vaya y cuente cuán grandes cosas ha hecho ¿quién? Dios contigo. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y sabe, él fue y les dijo qué había hecho Jesús con él. Este hombre vio a Dios en Jesús. En un santiamén, cosa que sus discípulos apenas estaban empezando a medio descubrir. Cosa que los demonios tenían clara. Cosa que los de Decápolis y todos los de la región de Gadara no habían visto. Y él sí vio. Y saben, la barca volvió a hacer los 10 kilómetros de ida. Y dice Lucas, cuando volvió Jesús a la otra orilla, le recibió la multitud con gozo. Vea usted. Porque todos lo esperaban. Vea usted. Entonces, lo que el Señor Jesús me está diciendo acá, a través de este testimonio del Evangelio de Lucas, es mucho, es demasiado, es todo. Si usted lee detenidamente lo que en el capítulo 4 de Lucas ya habíamos visto, el Señor Jesús se está ciñendo a un plan de acción, a un plan de trabajo.
Él no vino acá a turistear, no. Él vino acá a cumplir un propósito, sí. ¿Cuál? Recuerden que el texto lo explica el contexto. En el capítulo 4, en el versículo 16 del Evangelio de Lucas dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lo ha hecho. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Lo ha hecho. A pregonar libertad a los cautivos. Lo ha hecho. Y vista a los ciegos. Lo ha hecho. Y a poner en libertad a los oprimidos. Lo ha hecho. A predicar el año agradable del Señor. Lo sigue haciendo. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y a los ojos de todos en la sinagoga, estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy, hace 2000 años, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Ves? Eso es lo que está haciendo el Señor Jesús en todo el Evangelio de Lucas, en todo el Evangelio de Mateo, en todo el Evangelio de Marcos, en todo el Evangelio de Juan. Y lo ha venido haciendo durante todos los tiempos. ¿Hasta cuándo? Hasta su retorno. Porque estamos en el año agradable del Señor. Amado Padre, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.